La ciudad más allá de la arquitectura, me honro en presidir la Academia Nacional de Arquitectura y especialmente en esta 22ª conferencia del primer ciclo de conferencias de la Academia Nacional de Arquitectura. El día de hoy me da muchísimo gusto hacer la presentación de lujo de este conversatorio a través de dos intelectuales de la arquitectura, el maestro en arquitectura Felipe Leal y el conocido y prestigiado escritor Juan Villoro. Me da muchísimo gusto mencionarles que las 11 conferencias anteriores han sido un éxito y hemos tenido casi 20,000 visitas, por lo cual creo yo que esta, la 12ª conferencia, va a ser en especial una especie de postre de lo que hemos tenido durante todo el ciclo de conferencias. Me voy a permitir leer una semblanza de Felipe Leal, arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, quien fue director de la Facultad de Arquitectura del 97 al 2005. Académico con 40 años de práctica, profesor invitado en las principales universidades de América Latina, Norteamérica y Europa. Su obra se enfoca principalmente al renglón cultural y educativo y de espacio público, reconocido con 16 premios en diversas bienales y certámenes nacionales e internacionales. Destacan los estudios para Vicente Rojo, Gabriel García Márquez, Juan Villoro, Ángeles Mastretta, entre otros. La sede de la Academia Mexicana de Ciencias, la unidad académica de la Universidad Nacional Autónoma de México en Morelia, coordinó la gestión para inscribir en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO a nuestra ciudad universitaria de la universidad en el año 2007. Fue fundador de la Autoridad del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de México en el 2008 y en ella se desarrollaron obras como Corredor Peatonal de la Calle de Madero, la Plaza de la República, en el Monumento a la Revolución y la recuperación de la Alameda Central. Condujo durante 18 años el programa radiofónico La Arquitectura en el Espacio y en el Tiempo, en Radio UNAM, del 96 al 2014. Becario del Sistema Nacional de Creadores de Arte de FONCA, del 2005 al 2008. Miembro emérito de nuestra Academia Nacional de Arquitectura, miembro y presidente del Seminario de Cultura Mexicana. Recibió el premio Arte Arquitectura 2019 por el Congreso de la Ciudad de México y hoy es electo miembro del Colegio Nacional, lo cual nos llena de satisfacción, ya que es el tercer arquitecto después de José Villagrán García y Teodoro González de León, que tiene esa dignísima representación. Y desde luego, el escritor Juan Villoro, que de cual quiero recuerdo con mucho afecto aquel programa de televisión que le llamó Las Piedras que Hablan, o sea que hablar de la arquitectura y compararla con las piedras de nuestra memoria, ahora que las instituciones de cuidar esas famosas piedras, Juan, Felipe, ya no tienen recursos, tenemos que hacer algo a través de la academia, a través de la arquitectura para seguir adelante. Les agradezco, Juan Villoro y Felipe Leal. Es un honor para la Academia Nacional de Arquitectura, están presentes y me permito pedirle al secretario general de la Academia, Antonio Gallardo, haga una pequeña introducción. Adelante, Toño. Muchas gracias. Buenas tardes, Juan, buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todo el público que nos sigue por este medio o por Facebook en vivo. Hoy celebramos este maravilloso encuentro y diálogo que nos da la oportunidad de acercarnos a través de Juan Villoro, miembro del Colegio Nacional, y Felipe Leal, miembro electo del Colegio Nacional, que compartirán una visión tal vez menos, permítanme decirlo así, menos sacralizada de las bellas artes, la literatura y la arquitectura. Y de alguna manera, si me lo permiten también, de la danza y de la música, porque lo que harán con la palabra será danzar y musicalizar este diálogo. Seguramente descubriremos en una suerte de alegorías esas interconexiones de las artes en su observación y pensamiento en y de la ciudad. No es casualidad que la formación de Juan como sociólogo y su oficio de escritor nos lleve a una travesía similar a la de Julio Valdivieso, El Testigo, una de sus obras más significativas para tener esa sensación de presencia en la ciudad, la provincia, las costumbres rurales y urbanas, los modos de vida y tradiciones, Rubén Casalet Dixit. Y junto con Felipe, arquitecto destacado funcionario en el ámbito del desarrollo urbano y el espacio público en esta ciudad capital y en la docencia en nuestra Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ambos, como testigos habitadores de la ciudad, el habitador es un término ya usado por Cervantes
con un profundo sentido semántico planteado por el escritor y que sin duda Juan comprende magistralmente. Ciudad, polis, civitas, espacio múltiple y diverso de las relaciones sociales, de encuentros y desencuentros, dialéctica de lo privado y lo público, más allá de la calle, en donde nos desarrollamos las y los habitantes, las y los ciudadanos. Es de muchos conocida la afición de Juan futbolera, deporte popular en las ciudades, y me atrevo a citar una de sus frases célebres: el Necaxa es como la literatura para las minorías ilustradas. Me atrevo a parafrasearlo a él como queriendo encontrar durante este diálogo una suerte de analogía para construir tal vez otra frase. La ciudad, podría ser, es como la arquitectura para otras minorías no necesariamente tan ilustradas, de las que no pocas y pocos arquitectos somos o pretendemos ser. Pero los dejo a ustedes, Juan y Felipe, dialogar libremente a partir del tema La ciudad más allá de la arquitectura. Y agradecemos a ambos, a nombre de la Academia Nacional de Arquitectura, su participación esta tarde, que seguramente será muy enriquecedora. Felipe, queda en tus manos este diálogo para iniciar. Gracias. Tu micrófono, Felipe. Listo. Muchas gracias a Pepe Reigadas, nuestro presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, a Toño Gallardo por esta introducción, y desde luego a mi querido amigo y admirado Juan Villoro, el haber aceptado la participación aquí con nosotros los arquitectos en el seno de la Academia Nacional de Arquitectura. La intención del conversatorio de hoy, y lo verán porque, bueno, Juan fluye de una forma maravillosa. Alguien decía que baila, pues va a bailar, nos va a hacer bailar con la palabra, con sus frases, con sus crónicas fantásticas sobre las ciudades en general, sobre la arquitectura y los fenómenos de lo que los arquitectos hacemos en muchas ocasiones y cómo lo habitamos. Y lo que generamos, sobre todo, entre los habitantes. Pero vamos a tratar, como bien lo dice el título, o sea, la ciudad más allá de la arquitectura. O sea, la arquitectura, desde luego, nosotros como arquitectos, en muchas ocasiones tenemos una visión pues muy endogámica, ¿no? En relación únicamente a analizar el edificio en sí. Ello no quiere decir que no tengamos que conocer de composición y los valores constructivos y los aportes que muchas construcciones tienen en las ciudades, y lo que ha dejado el legado de la evolución del espacio arquitectónico. Pero el enfoque que le vamos a dar es más allá de eso, independientemente de grandes obras que han dado significado a las ciudades, y en lo particular a la Ciudad de México, es la ciudad como fenómeno antropológico, la ciudad social, comunitaria, qué pasa con los ciudadanos, con civitas, y un poco la crónica, como un observador, en este caso Juan Villoro, que tiene un ojo atentísimo y es extraordinario cronista, además de escritor, pero sus crónicas sobre la ciudad y sobre situaciones que vivimos los seres humanos son fantásticas, y que se inscribe de alguna forma en esta tradición de la crónica de la Ciudad de México y de muchas otras, pero en lo que fue Artemio del Valle Arizpe, Salvador Novo, el propio Guillermo Tovar y Teresa, quienes han narrado precisamente la ciudad, pero se narraban fundamentalmente de sus monumentos y costumbres, ¿no? Luis González Obregón, en fin. Y Juan se inscribe en esta tradición, además de muchas, porque te voy a hablar de fútbol, como se bien dice, de literatura no se diga, de política. Entonces, en esta capacidad polifacética de Juan, la ciudad siempre ha estado presente. A mí me da mucho gusto que pueda tratar los temas de la arquitectura de la ciudad, a la cual él, desde muy pequeño, desde Insurgentes Mixcoac, desde su barrio original y más allá del viaducto, como él lo narra en un libro que más adelante vamos a narrar, de este vértigo horizontal, lo que ve Juan Villoro. Entonces, yo invito en primera instancia, para pedir boca, ¿no? Que inicie Juan con esta visión un poco más amplia, ¿no? Más allá de la arquitectura, y desde luego trataremos sobre algunos edificios, sobre algunos elementos simbólicos, pero cómo las ciudades las podemos ver más allá de la arquitectura. Adelante, mi querido Juan. Muchas gracias, Felipe. Me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias a las presentaciones y a la hospitalidad tan generosa de José Reigadas y de Antonio Gallardo. Me da muchísimo gusto poder hablar de este tema, por supuesto, como un aficionado y como un testigo de esta ciudad, no solamente por haber nacido en ella
y seguir viviendo aquí, lo cual ya tiene mérito porque una de las condiciones del chilango es jurar que se va a ir de aquí, que ya no soporta la ciudad y quedarse pese a todo. Soy el único de mi familia que nació en la ciudad y sigue viviendo en ella. Los demás o no nacieron aquí y vinieron a vivir aquí, como mis padres, por ejemplo, que mi madre nació en Mérida, mi padre en Barcelona, o mis hermanos que todos se fueron de la ciudad. Pero esta relación amor-odio que tenemos los habitantes de la Ciudad de México se justifica, creo yo, por la dinámica social. Hablaremos posiblemente de edificios, de circunstancias urbanas, de arquitectura, pero antes que nada quisiera retomar lo que muy atinadamente dijo Antonio Gallardo sobre el habitador. O sea, ¿quién está en una ciudad? ¿Quién la dota de significado? ¿Y quién se justifica por vivir en una ciudad? Creo que esto es algo fundamental. Hay un cuento muy hermoso de Jorge Luis Borges que se llama Historia del guerrero y la cautiva, que trata de un hombre que viene de las estepas del este, es lo que entonces se consideraba un bárbaro, y llega a la Italia del Renacimiento y debe contribuir a destruir Ravenna. Él va con un ejército indómito que ha recorrido estepas, pandanos y todo, y de pronto llega a una ciudad que le parece un artificio desconocido. En la noche, antes de la batalla, el protagonista, que se llama Drokulf, recorre las calles y ve cosas que nunca en su vida ha avistado: balaustradas, escalinatas, columnas, plazas, torres. No sabe a qué propósito sirven esos edificios, pero reconoce estremecido que esos edificios son superiores a él. Nunca ha visto algo más magnífico. Entonces él dice: yo no puedo destruir esto. Cambia de bando y muere defendiendo Ravenna. Es, por cierto, una historia real, porque hay un epitafio para este soldado desconocido en Ravenna. Y Borges dice al respecto: este hombre que llegó a la ciudad para destruirla y cambió de opinión, no era un traidor, era algo más importante, era un converso. La ciudad lo educó. Ese papel edificante que puede tener una ciudad de hacernos sentir que si nos movemos por sus calles y nos desplazamos, tenemos que comportarnos de cierto modo. Eso es, yo creo que la condición máxima que puede tener una ciudad para crear ciudadanos. Muchos años después de esta historia renacentista, me tocó participar en la redacción del borrador de la Constitución de la Ciudad de México. Fuimos 18 ciudadanos convocados para hacer una propuesta. Y la primera y más importante discusión de todas fue: ¿quién califica como habitante de la ciudad? Es decir, ¿para quién está dirigida esta Constitución? Y la respuesta, creo que fue la mayor contribución, es para cualquier persona que en ella se encuentre. Por el solo hecho de estar en la ciudad, alguien califica como su habitante. Puede llevar toda la vida o unos cuantos minutos. La ciudad es un garante civilizatorio, es un garante que debe proveer de derechos a todo aquel que se encuentra en ella. Entonces es un poco la misma idea que sintió Drokulf, este bárbaro de las estepas, que llega a Italia y ve algo que lo excede. Entonces yo creo que ese es el sentido más fuerte, más profundo que puede tener una ciudad, y yo creo que todos los que somos habitantes de la ciudad, incluso quejándonos de una ciudad que ha sido tantas veces destruida, tan caótica, tan problemática como esta, tenemos una sensación de pertenencia en la medida en que sentimos que la ciudad nos trasciende. La ciudad nos dota de símbolos. Si alguien gana un campeonato, esperemos que alguna vez sea la selección mexicana, vamos a Ángel. No tenemos que ponernos de acuerdo. La ciudad tiene un lugar que es el lugar, ¿no?, que nos imanta para la celebración. Si tenemos que protestar, si tenemos que hacer algo importante, vamos al Zócalo. Esta es una ciudad donde hay una plaza que es más importante que la televisión. Es el mejor medio de comunicación de México, es una plaza, el Zócalo. Llenar el Zócalo, por supuesto, acude la televisión, ¿verdad? Y lo cubren. Pero el hecho mismo de llenar el Zócalo
es algo muy significativo. Entonces, estos usos de la ciudad, esta categoría de pertenecer a ella, yo creo que es muy importante y por supuesto es también una ciudad, y luego podremos pasar a eso, que nos cuenta múltiples historias. Muy bien, Juan, como siempre, muy fresco y muy atractivo todas tus expresiones sobre la ciudad. Ahora, la ciudad no solo son sus edificios, evidentemente en esta narración de Borges, pues Ravenna se convierte realmente en el fenómeno que hace converso a este personaje, ¿no? Pero son sobre todo las personas que aparecen y desaparecen. Y también muchos edificios, lamentablemente, en nuestra ciudad han desaparecido y han aparecido otros. Es una dinámica constante de las ciudades. Pero lo que sí queda generalmente, fíjate, es la traza. Los edificios pueden desaparecer y vemos cómo se han derrumbado. Hay colonias que se han transformado totalmente, han desaparecido. También las personas que habitaron en ellos dejaron quizá un legado, pero la traza es quizá la constante. Lo que menos se puede modificar de una ciudad es su traza. Si pensamos en París, pues toda la traza ya de los bulevares o el cruce del río Sena, no se diga todas las ciudades cruzadas por un río, ¿no? Llámese Roma, Londres, cualquiera de ellas, o las ciudades puerto. Esa condición de territorio y de traza quizá es lo que menos puede modificarse. Lo otro sí, se sustituyen, se derrumban, ha habido efectos por efectos naturales, por los desastres naturales o por las guerras o por las luchas que han destrozado muchas partes de ciudad, pero se recomponen, como el ave fénix, y la Ciudad de México es un ejemplo de ello. Yo te preguntaría si a nivel del el personaje que observa a Ravenna, ¿qué pasaría con alguien que llega a la Ciudad de México o cuál ha sido el papel que como los sismos o en este momento de la pandemia pueden jugar con la estructura y la vida cotidiana de la ciudad? Bueno, me interesó mucho lo que decías de la traza, porque efectivamente una ciudad no puede escapar a la forma en que ha sido concebida, las calles fundamentales, los lugares, el modo de acceder a los lugares. Y este sentido de la traza tiene que ver, me parece, en una ciudad como la de México, que está hecha de capas de historia, que son absolutamente fascinantes, no solamente con lo que está, sino con lo que estuvo. Es decir, que el pasado también interviene. Sabemos que hay una ciudad sumergida, la ciudad, el bastión de los aztecas, abajo de la ciudad colonial. Durante mucho tiempo se supo que el templo dual, el templo mayor, estaba en la proximidad de la catedral. No había sido excavado hasta que finalmente se hizo un tanto por accidente, porque se estaba haciendo una excavación para otra cosa, se encontraron los basamentos del templo mayor y ya eso no pudo ser ocultado. Lo mismo, se sabía que el Tzompantli estaba muy cerca y apenas ahora se acaba de identificar y se está excavando por primera vez. Entonces, hay una traza oculta y me dio mucho gusto que el arquitecto José Reigadas recordara aquel programa de Piedras que Hablan, que trata de la arqueología mexicana, porque en efecto yo creo que las piedras nos cuentan historias y esta traza alude no solamente a lo que acabamos de ver o lo que estamos viendo actualmente, sino a las capas ocultas en la historia, lo cual también nos lleva al tema que mencionabas de los terremotos, porque recordaremos el último más fuerte que tuvimos de 2017, las zonas en donde hubo mayores derrumbes fueron las antiguas zonas en donde estaba el curso de los ríos, de las acequias o de la zona lacustre, ¿no? Entonces la memoria telúrica recupera esa traza que una vez existió en la ciudad y que todavía está en la manera en que la tierra se comporta. Entonces, cuando tiembla, las calles vuelven a ser ríos, las calles se vuelven a mover de esa manera. Un gran sismólogo mexicano, bueno, nacido en Chile, pero ya nacionalizado mexicano, Sina Lobnitz, investigó el terremoto del 85 y se dio cuenta de que la vibración de las ondas sísmicas había sido tan peculiar porque en la zona céntrica estas ondas se comportaron como si estuvieran en la cuenca de un lago. Es decir, que desde el punto de vista sismológico, nosotros estamos sobre un lago, no es un lago que veamos, no es un lago que exista, es un lago implícito, pero la Tierra lo recuerda y se comporta de ese modo porque tiene esa concavidad.
Entonces, a la traza que tú mencionabas, también hay que apuntarle lo que no se ve, la ciudad subterránea, ¿no? Y luego, efectivamente, los terremotos pues le dan una vida diferente a la ciudad, una vida ahora que estamos en tiempo de pandemia, que nos obliga a tener otro tipo de actitudes. La diferencia es que ante un terremoto, todos los habitantes de esta ciudad sentimos que podemos hacer algo. Tal vez no somos necesarios, pero vamos a los centros de acopio, tratamos de mover cascajo, luchamos por hacernos útiles, ¿no? Y yo creo que lo que define el sentido de pertenencia, y escribí un texto al respecto, es sentirse responsable de una ciudad, no solo en sus glorias, en sus monumentos, en sus parques, en sus sitios de esplendor, sino también y sobre todo en sus desperdicios. Si estás dispuesto a recoger el tiradero, la ciudad es tuya. Por eso ese texto comienza diciendo, eres del lugar donde recoges la basura. Y eso fue lo que hicimos los habitantes de la ciudad en el terremoto del 85 y del 2017, salir a recoger la basura, hacernos cargo de los desperdicios. Yo creo que ese es un signo de identidad muy fuerte. Por desgracia, en la pandemia del coronavirus no podemos hacer lo mismo, porque nuestra utilidad consiste en borrarnos, en no estar presentes, en recluirnos. Por lo tanto, esa invisibilidad es lo más productivo que podemos hacer y es un poco desesperante porque sentimos que no hacemos nada cuando en realidad estamos contribuyendo desde nuestra ausencia. Entonces, esas dinámicas de excepción creo que sacan lo mejor y lo peor de las ciudades. Al final de su novela La Peste, Albert Camus se pregunta por qué es necesario un cataclismo de esta naturaleza para que las personas saquen lo más valioso de sí mismas. ¿Por qué esto no puede ocurrir en la cotidianidad, ¿no? Y es algo que nos preguntamos nosotros muchas veces, ¿por qué no somos tan solidarios todos los días como lo somos después de los terremotos? Volviendo al tema de la traza, y es un ejercicio que en muchas ocasiones les pongo a mis alumnos de arquitectura de la UNAM, es la traza está tan clara en la ciudad, es la estructura, que no nos podemos imaginar la ciudad sin el paso de la Reforma, sin insurgentes, por así decirlo, o cualquier otra ciudad, o Mérida sin el Paseo Montejo, o Guadalajara sin Vallarta, en fin, toda una serie de elementos estructuradores, y pueden cambiar, pueden desaparecer y aparecer los edificios, pueden aparecer y nacer muchas personas y después lamentablemente fallecer, pero esa estructura va a quedar. Y yo pongo el ejemplo, imagínense un día estar saliendo en el sur de la ciudad y pasar por Ciudad Universitaria y que no esté el estadio de Ciudad Universitaria, que ese lugar no esté y que quedara vacío o que ahí se hubiese construido un centro comercial. ¿Qué impacto tendrías en eso? O que llegues a un lado de la Alameda Central y no esté el Palacio de Bellas Artes. Todo, por dramático que sea, todo eso puede ser sustituible, pero lo que no puedes sustituir es la traza de esos elementos que la van configurando. Y esa es la memoria fundamental. Te puede generar hasta mucha angustia, ¿no? Pero no podemos entender la ciudad sin esos elementos estructuradores tan claros, que es lo que arma, sobre todo después, el espacio público, el espacio que difícilmente va a cambiar. Se puede renovar, se puede modificar en parte, pero los otros edificios y la presencia de esa memoria es mucho más breve de lo que quisiéramos, ¿no? Ahora, en términos de arquitectura, yo creo que en muchas ocasiones pensamos que las ciudades las hacemos los arquitectos, hecho absolutamente equivocado. Contribuimos en gran parte a la construcción de la ciudad. Esos contenedores, en ocasiones, se nos da la responsabilidad de participar para darle forma a la misma, pero se han hecho con el tiempo. Las ciudades, pues ahí está el famoso dicho, Roma no se hizo en un día, y las ciudades son una suma de adiciones, de capas, es un palimpsesto, ¿no? Nuestras ciudades, por más jóvenes que sean, o las más longevas como la Ciudad de México, son una serie de capas que se van adicionando. Y este diálogo de tiempos, este juego de tiempos es maravilloso. Pero esos tiempos no son únicamente lineales, sino en la Ciudad de México o en cualquiera de nuestras ciudades, hoy en día se viven varios tiempos. O sea, tenemos varios tiempos que se manejan de acuerdo a los barrios o las zonas de la ciudad. Tú manejas en tu texto del vértigo horizontal este concepto del tiempo, Juan, esta coexistencia de tiempos en el mismo tiempo en diferentes partes de la ciudad. ¿Nos puedes comentar algo?
Sí, como decía yo antes, estas capas de la ciudad, que es como una especie de lasaña de distintos cortes históricos, nos ponen en contacto con culturas muy diferentes. Y, por ejemplo, si analizamos en detalle el sistema de transporte colectivo, el metro, nos damos cuenta que tiene mucho que ver con otros momentos de la historia. Para empezar, ocurre bajo la tierra y todas las cosmogonías prehispánicas comienzan y acaban bajo la tierra. Además, hay símbolos prehispánicos, algunos que son remanentes del pasado, como la pirámide en la estación Pino Suárez, o algunos otros más modernos, como los frisos de inspiración precolombina en la estación Insurgentes. En la estación Panteones hay una cédula junto a una pieza que originalmente decía, no sé si se conserve, la tierra es matriz y tumba, que es justamente el alfa y omega de las cosmogonías prehispánicas. Luego el sistema de señales es un códice pictográfico pensado para la gente que no necesariamente sabe leer o que no sabe leer bien, pero desde luego eso puede ser interpretado como una pictografía de inspiración prehispánica. Así hicimos en mi libro Tiempo Transcurrido el índice, creamos 6 líneas de lectura como si fueran 6 líneas del metro, y el diseñador Alejandro Magallanes les inventó íconos, ¿no? Entonces, al estilo del metro mexicano. Entonces, es una combinación curiosa el metro, porque te da la idea de una posmodernidad prehispánica en muchos sentidos, porque tiene la decoración, la simbología, los emblemas que corresponden a la cultura prehispánica, las culturas del origen, y al mismo tiempo tiene que ver con la modernidad o incluso la posmodernidad, con esta, lo que llamaba Michel Foucault, la heterotopia, o sea, un lugar alterno en donde todo fluye de otra manera, donde los comportamientos y el flujo mismo del tiempo son diferentes. Y por supuesto que también ahí podríamos analizar la estratificación social. O sea, normalmente la gente más rica pues toma el metro en París o Nueva York, no lo toma en la Ciudad de México, entonces también es un sistema de estratificación. Entonces ahí confluyen muchos cruces y cortes de tiempo. Lo mismo que en la ciudad colonial, que está hecha en parte con piedras del mundo prehispánico, como la Casa de los Condes de Calimaya, ¿verdad? Que incluye claramente piedras prehispánicas, o la arquitectura moderna, que remite también a zonas del pasado. Si pensamos, por ejemplo, en la arquitectura de Luis Barragán, que tiene mucho que ver con una influencia colonial, con una influencia árabe, con cierta arquitectura mediterránea, adaptada, reciclada, con elementos muy propios en cuanto a los colores, el uso del agua, etcétera, de la tradición mexicana. O, por ejemplo, Teodoro González de León, que consideraba que las ruinas eran una de sus inspiraciones, porque incluso el acabado de concreto que él le daba un poco a los edificios operaba un poco como la pátina de los pintores, es decir, el pintor calcula que va a haber una pátina que le cree un filtro a su cuadro, y así también este concreto amartillado remitía un poco, recordaba la rugosidad cargada de experiencia y de tiempo de las ruinas. Entonces, los tiempos cruzados creo que son una característica de las ciudades, pero sobre todo de una como México, que incluso ha sido sede de películas futuristas, ¿no? Si recordamos esa película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, El Vengador del Futuro, basada en un cuento de Philip K. Dick, Total Recall, que se ubica en la Ciudad de México sin truco alguno, lo cual es notable porque es una trama futurista en donde todo se desarrolla en la estación Chabacano, en el Infonavit, en el Colegio Militar, en la estación Insurgentes del Metro, y son locaciones perfectamente normales de un futuro que todavía no existe. Claro, con vestimentas y gente de otro tipo, y de pronto personajes de 2 cabezas y cosas así extravagantes, pero la Ciudad de México también apela al futuro, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Oye, Juan, permítame intervenir en algo. Hablando del futuro inmediato, el futuro que tenemos ahorita, ¿cómo creen ustedes que puede o debe ser la ciudad una vez
superado el coronavirus. Esperamos que sí lo superemos, pero los arquitectos tenemos mucho que decir. ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo vamos a habitar? Porque para mí, lo que viene, que nadie sabe qué es lo que viene, estamos por vivir una nueva anormalidad. Definitivamente, Toño Toca lo ha definido en una forma. Es una nueva anormalidad, no es nueva normalidad. ¿Qué va a pasar con los espacios? ¿Qué va a pasar con la arquitectura en nuestra ciudad, sobre todo, viendo el problema que tiene ahorita de falta de conciencia de la ciudadanía en general para este asunto? Ahora que estás hablando, Juan, de todas las estaciones del metro, de esa película de Schwarzenegger, vemos las noticias y preferimos no verlas. Las aglomeraciones en el centro histórico, la calle de Madero, que es la calle más exitosa de esta Ciudad de México y obra de Felipe Leal. Digo, verla como está, sin conciencia para que cómo vamos a enfrentar un futuro que ya tenemos encima. ¿Qué va a pasar con la ciudad? ¿Qué piensan ustedes que pueda pasar? Yo hablaría de una neorrealidad, coincido con Toño Toca en parte en el término, pero es como el neorrealismo italiano en el sentido de una neorrealidad, nos vamos a enfrentar a otro fenómeno. Pero la arquitectura se va a vincular más, Pepe, respondiendo a tu pregunta, con espacios mucho más ventilados y más abiertos. O sea, yo creo que lo que más lo va a resentir es la vivienda. Ahí vamos a revisar muchísimas cuestiones en las viviendas. Y lo que ya se vivió a principios del siglo XX con el higienismo, con mayor ventilación, con una extensión hacia espacios de la naturaleza, donde pueda haber desde balcones, terrazas, patios, mejores condiciones de iluminación y mayor amplitud en todos los sentidos. Esto ya se trató desde principios del siglo XX, parte del movimiento moderno lo manifestó, hubo muchísimos manifiestos en ese sentido, pero yo creo que ahí vamos a tener muchísimo, y el espacio abierto también, el espacio público abierto donde permitas precisamente, donde este distanciamiento, que esperemos que no se conserve como distanciamiento, pero medidas sanitarias, sí, y lo podemos ver, lo que se dio en Japón. Cuando uno visita Japón se puede dar cuenta de muchas cuestiones que se volvieron códigos de conducta para ellos, lo que es no darse la mano, un poco la caravana, los taxistas que llevan guantes precisamente para conducir, no tocas la manija del auto, del taxi, se abre la puerta casi con una palanca, en fin, hay una serie de medidas o de hábitos que se van a generar, sí vamos a modificar en muchos hábitos, y el espacio nunca está, digamos, el espacio que habitamos nunca está distante a ello. Otros aspectos que yo creo que van a ser radicales van a ser las oficinas o el trabajo ya doméstico en casa, porque las tecnologías lo que está permitiéndonos ahora en este momento, en esta comunicación, es pues quizá muchísimo trabajo que puede ser el teletrabajo a distancia, quizá estas reuniones en muchas ocasiones innecesarias que nos obliga a tener traslados para una junta donde puedes participar 15 minutos o media hora, pues lo puedes hacer por otros medios. Entonces, sí va a afectar, yo creo que, y esperemos en lo positivo, en cuanto a la movilidad dentro de las ciudades, en cuanto a los espacios más sanos, una revisión de los aires acondicionados o los filtros que deban de tener, donde las energías pasivas vuelvan a tener una presencia fuerte, y en los espacios comunitarios. Yo creo que sí nos estamos enfrentando, no sabemos exactamente qué va a pasar, pero hacia allá este vínculo y mayor respeto con la naturaleza. Arquitectura y naturaleza, yo creo que se va a reforzar este concepto que de origen casi ya se tenía desde el inicio del ciclo. Gracias, Felipe. Sí, yo coincido con el arquitecto Reigadas de que no tiene ningún sentido regresar a la llamada normalidad, que más bien, como él bien decía, era una anormalidad, ¿no? Si esa era la norma, pues más vale que no nos la devuelvan, porque ya había indicios de cosas terribles que en parte estamos padeciendo ahora. Yo creo que las lecciones que nos da el coronavirus son múltiples. Ojalá las aprovechemos, porque el ser humano es un especialista en oportunidades perdidas. Entonces, cuando surge la posibilidad de replantear las cosas e irse por un camino productivo, no siempre el ser humano adopta ese camino. Pero entre las lecciones que tenemos, yo creo que ya Felipe tocó dos temas que son decisivos, ¿no? Uno es la movilidad. Yo creo que una de las grandes crisis de la Ciudad de México es el desplazamiento, ¿no? Paul Virilio, el filósofo francés, que se llamaba a sí mismo filósofo de la velocidad, porque le interesaba la circulación básicamente, dice que la ciudad moderna se define por la edificación
y la ciudad posmoderna por el desplazamiento. O sea, el gran desafío en las macrópolis es ir de un lugar a otro de manera eficiente, no perder 3, 4 horas en los traslados, etc. Y la Ciudad de México, en ese sentido, era absolutamente inviable. Entonces, una de las lecciones que tenemos ahora es que muchos de estos viajes pueden ser ahorrados y que también necesitamos tener lo que algunos llaman los transportes blandos, es decir, bicicletas, zonas peatonales, lugares en donde no necesariamente predomine el automóvil. Entonces, yo creo que esto es algo que, gracias a las lecciones que tenemos ahora, debería cambiar de manera muy significativa. Y otro, y ya también lo tocaba Felipe, la ecología. El virus es producto del ser humano en la medida en que la zoonosis tiene que ver con el salto de enfermedades de los animales a los seres humanos, y esto ocurre por el descuido en los mercados húmedos, por la industrialización de la ganadería, la apicultura, etcétera. Entonces, es la actividad del ser humano la que ha producido la posibilidad de que salten estos virus, y por otra parte también es la actividad del ser humano el que ha creado un planeta interconectado, es decir, contagioso. Y en esa medida, yo creo que uno de los grandes desafíos de la ciudad son las áreas verdes, la calidad del aire, la calidad del agua, los límites de altura. Creo que vivimos un vértigo absurdo de especulación inmobiliaria durante la gestión de Miguel Ángel Mancera. Cómo se va, yo vivo muy cerca de la Torre Mítica, ¿no? Un proyecto de César Pelli que hizo las torres de Kuala Lumpur, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a subir el agua a tantos pisos, ¿no? Y las aglomeraciones que se van a crear en torno a eso. Es decir, la ecología es uno de los límites necesarios. Los terremotos nos recuerdan que la especulación no puede ir en contra de la naturaleza. El poeta Ezra Pound decía: con usura no hay casa de buena piedra, ¿no? Entonces, esta especulación, esta usura, deben encontrar también un límite. Creo que está entre las importantes lecciones del coronavirus. Sí, yo creo que todas las epidemias, y si revisamos un poco la fiebre, la influenza española del siglo XX, a principios del siglo XX, justamente hace casi 100 años, coincidente, desde 1918 hasta el 20, dejó, bueno, los servicios de salud y la investigación sobre la salud y los servicios médicos en nuestro país casi no existían. En un país que estaba terminando la revolución, estaba sumamente afectado, pero hay que recordar que murieron en esa influencia en México 400,000 personas, cuando había 10, 15 millones de habitantes. O sea, fue significativo, mató y murieron casi el mismo número de personas que durante la revolución. Ahora, pero sí dejó lecciones. Se armaron todas esas campañas, el higienismo, los programas de vacunación, sí hubo toda una serie de programas de salud dentro de los programas llamados revolucionarios del México por revolucionario. Sí, se hicieron, pues, la Secretaría de Salud, se hicieron era el Ministerio de Higiene, vinieron toda una serie de normas que permitieron potabilizar el agua, aumentar todos los servicios precisamente para la salud. Sí esa fue una lección, claro, son distintas. ¿Qué lección nos va a dejar? Yo creo que algo que tenga que ver más saludable con el medio ambiente, el vínculo entre el ser humano con el medio ambiente, y ser mucho más selectivos nosotros en relación al tiempo que destinamos en trasladarnos, las reuniones que tengan sentido y que puedan hacerse de otra forma. Sí habíamos llegado realmente, y coincido con Juan, y casi todos lo hemos comentado durante este tiempo, a un exceso. La cantidad de viajes que se hacían, no únicamente dentro de las ciudades, viajes por avión, para participar en una reunión secundaria, querían esas actividades presenciales casi como una cuestión de poder de quien convocaba, ¿no? En cualquier condición. Yo creo que esto nos va a permitir y hasta tener más tiempo libre, el tiempo de ocio o el tiempo libre, que ahora lo hemos podido experimentar de diferentes maneras. Y se va a expresar en el espacio. Sí se van a modificar las casas. Las viviendas van a tener que tener un área más para el trabajo, no tanto para la recreación. Las oficinas van a entrar en una dimensión de crisis. Los grandes hoteles, las infraestructuras de esa dimensión, las densidades en el sentido amplio, se van a revisar. Yo creo que sí va a haber un regreso hacia cierto, no un regreso en el sentido retrógrado, ¿no? Sino a esquemas donde la espacialidad para la movilidad interna en un espacio
de trabajo o de estudio pueda hacerse de otra forma. Yo creo que ahí va a haber muchas revisiones y van a sobrar infraestructuras, Entonces, un poco, aunque las razones son distintas, lo que pasó con las leyes de reforma, que sobró una gran cantidad de espacio físico, de infraestructura eclesiástica, conventos y templos que después se convirtieron en universidades, en bibliotecas, en fin, vamos a ver transformaciones de espacio. ¿Qué va a pasar con los grandes centros comerciales cuando gran parte de las entregas ahora se pueden hacer a domicilio o se pueden pedir por estas plataformas de entrega? ¿Qué va a pasar con todas esas infraestructuras? ¿Van a ser centros de distribución? ¿Van a ser... ¿Qué transformación van a tener? Ahí nos enfrentamos a un reto de metros y metros y miles de metros cuadrados de la ciudad y las ciudades, porque eso está pasando en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, en todas las ciudades de nuestro país y del mundo. Entonces ahí sí estamos en un momento, en un parteaguas donde la participación de los arquitectos va a ser muy importante, ¿no? En relación a crear, a proponer, ¿no? A ser muy inventivos en esas rearquitecturas que se establecerán sobre esas infraestructuras, que muchas quedarán obsoletas y llevará tiempo. Yo creo que eso llevará fácil ese reacomodo, quizás hasta una década. Ese es mi sentir, ¿no? Muy bien, gracias, Felipe. Juan, no sé qué opines al respecto. No, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir ahora. Sí. Yo quisiera nada más comentar algo, más allá de esto, para que también decir que que los arquitectos no hacen las ciudades, evidentemente, pero son partícipes importantísimos sin darles forma. No podríamos pensar, por ejemplo, en la historia de México sin un Mario Pani. Sin Mario Pani, lo que pudo aportar. Mario Pani dejó una huella sobre la ciudad en muchísimas áreas. Simplemente Ciudad Tlatelolco, los grandes conjuntos habitacionales, está presente en el Paseo de la Reforma, está presente en el sur de la ciudad, en la universidad, en Ciudad Universitaria, está en el norte, en Tlatelolco, está en Santa Fe, ¿no? En fin, esas presencias de arquitectos promotores que generaron unos liderazgos, pues han estado también a lo largo de la historia, o creadores. Imaginarse Barcelona sin Ildefons Cerdà, sin del ensanche de Barcelona, el aporte que dejó Cerdà para entender esa ciudad hoy, o no arquitecto, pero personajes que dieron forma a la ciudad, como el barón Haussmann, ¿no? en París, o Niemeyer en Brasilia, o sea, Oscar Niemeyer y Lucio Costa, ¿no? Y no nada más en Brasilia, sino dejaron huella también en la arquitectura brasileña y en Río de Janeiro, Rogelio Salmona en Bogotá, con enclaves muy específicos, pero hacen ciudad, esa forma de hacer pequeños núcleos de ciudad, ¿no? Que dan una conformación y nos dan esta identidad de la ciudad más allá de su arquitectura, ¿no? Lo que generó estos íconos, ¿no? Max Amabilis en Mérida, en fin, Julio de la Peña, nuestro querido miembro de la Academia de Arquitectura, ¿no? Mario Pani fue el creador de la Academia Nacional de Arquitectura, es otra más de sus enormes aportaciones e innovaciones, ¿no? El promotor del condominio como propiedad en México, el primer condominio que fue Los Cocos en Acapulco, ¿no? Pero él creó y convenció a los notarios y a la estructura jurídica de que podía haber regímenes en copropiedad, ¿no? Entonces, todo este liderazgo que también dentro de la arquitectura se puede haber aportaciones para la sociedad, si hacemos una revisión histórica de lo que han sido, para cada una de las ciudades hay liderazgos muy particulares, ¿no? Ojalá que ahora, en este momento, y por eso celebro estas conversaciones, Pepe y Toño, ¿no? Que nos den luces para dar aportaciones, o sea, además de esas conversaciones, sí generar una serie de alternativas y proponerlas a la sociedad, ya no tanto a la autoridad, porque sabemos lo complejo que está haciendo ahora toda la administración pública, pero sí a la sociedad para ir atendiendo estos fenómenos que se nos presentan, que son inéditos. No sé, Juan, ¿qué te ha dejado a ti estos arquitectos que he mencionado, estas ciudades? Tú viviste en Barcelona, también una etapa de tu vida. Sí, Barcelona es una ciudad sumamente conservadora. Yo participé una vez en un panel con urbanistas y escritores que escribimos de ciudades, y participó
uno de los responsables del plan de reestructuración de Berlín, y él les dijo a los catalanes, les digo, es que ustedes son increíblemente conservadores, nosotros estamos acostumbrados a destruir no solo por las guerras, sino porque tenemos una inventiva de hacer nueva arquitectura y cambiar las cosas, y no nos vamos a quedar en lo que ya teníamos, ¿no? Y, de una manera un tanto accidental, la Ciudad de México se parece más en eso a Berlín que a Barcelona, porque Barcelona es una ciudad perfectamente estructurada, el barrio gótico, la parte más cercana al mar, y luego el llamado ensanche, que fue la ciudad moderna que hizo Sardá, y con las esquinas ochavadas, las manzanas con un patio interior para todos los edificios, etcétera. Pues es realmente muy hermoso ver Barcelona desde el aire cuando aterriza el avión, porque es una aventura del orden, ¿no? Y en cambio, cuando nosotros llegamos, si llegamos de noche a la Ciudad de México, vemos un manto semejante a una galaxia, que es poderosísimo y extraordinario, y si llegamos de día, vemos un caos de casas que no sabemos, y un vértigo de tinacos que no sabemos cómo eso puede funcionar, y uno de los milagros es que funcione. Mencionabas arquitectos, yo creo que toda ciudad tiene la huella de los grandes arquitectos que la han marcado, como Mario Pani, que no solamente hizo obras notables, edificios que están, por ejemplo, en la colonia Irrigación, sino que desarrollos enormes como Tlatelolco, etcétera. Arquitectos como Teodoro González de León, que siendo jovencísimo contribuyó al plan de ciudad universitaria y luego dejó edificios muy importantes que hacen ciudad, son edificios que conectan con explanadas, con la ciudad, y edificios múltiples como este espacio en Reforma 222, que es un espacio de habitación, oficinas, tiendas, cines, un poco al estilo de lo que él aprendió en Tokio, una de las ciudades que más visitaba para inspirarse. Y luego, por supuesto, arquitectos como Félix Candela, sus cúpulas maravillosas, Barragán, esta arquitectura muchísimo más recogida y de una estética casi zen. Todo esto ha marcado la ciudad, junto con adefesios que también están una y otra vez en las ciudades, pero hay zonas muy bien planeadas. Pienso en unidades habitacionales como Villa Olímpica, Torres de Miscuac, lugares que no solamente son de arquitectura, digamos así, de lucimiento estético. Y luego arquitectos que se han convertido en símbolos del poder, ¿no? Pedro Ramírez Vázquez, que creó los edificios emblemáticos de los tres poderes de esta ciudad: el poder del pasado, que es el Museo Nacional de Antropología e Historia; el poder religioso, que es la nueva Basílica de Guadalupe; y por supuesto el poder laico del fútbol, que es el Estadio Azteca. Entonces, que un arquitecto haya hecho todo eso, y por cierto, se quedó corto porque quiso reconstruir el templo dual de Quetzalcóatl y Huitzilopochtli de los aztecas, y en una discusión con José López Portillo lo impidió la argumentación de Eduardo Matos Moctezuma, porque Eduardo Matos Moctezuma señaló que era necesario no solamente aludir al templo mayor, sino aludir a la conquista, aludir a la forma en que el templo había sido destruido. Entonces, con una idea ya bastante moderna de la arqueología, no quiso hacer lo que se ha hecho en otros lados, en Cholula, parcialmente en Teotihuacán, que es reconstruir todo, ¿no? El propio Matos dice que esas reconstrucciones tienen demasiada influencia tolteca, no por la influencia de los toltecas, sino de cementos tolteca, porque están totalmente reconstruidas, ¿no? Entonces, la visión moderna es más bien la de consolidar en vez de reconstruir, y entonces la propuesta fue dejar tal y como está ahora esta herida abierta, que es el Templo Mayor, que te permite intuir lo que ahí estaba, y esto está reproducido en maquetas, pero no se disneyfica con un edificio más grande, que ese hubiera sido el cuarto poder construido por Ramírez Vázquez, que si algún arquitecto dejó huella en la ciudad, entre otros muchos, fue él. Entonces, creo que la historia de la arquitectura en ese sentido es muy válida, y a mí me parece que se debe honrar. Por eso yo escribí tanto cuando
se profanó la tumba de Luis Barragán para convertirlo en un anillo, en un trozo de bisutería, que me pareció pues un agravio a uno de los mayores artistas de México, uno de los mayores arquitectos, que esto lo hiciera una artista norteamericana, además en un país de fosas comunes, todo eso, que se exhibiera en la UNAM, en fin, todo un gigantesco despropósito. Por suerte, esto suscitó, creo que una discusión nacional importante que puso una vez más de relieve la importancia de honrar a la arquitectura y a los arquitectos. Perdón, nada más, en el caso de Ramírez Vázquez te faltó otro poder, que es el poder legislativo, el poder político, porque también fue... Tienes toda la razón, claro, claro. ¿No? Los 5 poderes. No, todos son los 5 poderes, o sea, imagínense la influencia que pudo tener un arquitecto en ese sentido. Y también las relaciones exteriores, lo que era el Ministerio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un edificio, por cierto, aparte, la base, el basamento magnífico, ¿no? Un poco regresando a esta cosa de la horizontalidad, hablábamos de esta extensión, cuando narrabas esta imagen nocturna, cuando uno viene aterrizando en un avión en la noche en el Valle de México y ve este mar, ¿no? Casi como estelar, infinito, ¿no? Es como realmente toda una galaxia, que uno dice, bueno, ahí vas a aterrizar esto. A todos nos ha sucedido en ocasiones estar acompañado por otra persona y todo el mundo se queda sorprendido, ¿no? De lo que, ¿a dónde voy a aterrizar? ¿Qué es eso? Tiene que ver con con un texto tuyo que es muy atractivo, este libro que se llama El Vértigo Horizontal, de reciente aparición, donde hablas de que estas extensiones de nuestras ciudades, y yo no lo aplico ya únicamente en la Ciudad de México, nos ha pasado que este manto de extensión horizontal, este vértigo horizontal, nos sucede hasta en ciudades medianas. Uno va, no se diga Guadalajara, Monterrey, Tijuana, ¿no? Las grandes ciudades, ¿no? O la propia Cancún, pero Puebla, el vértigo horizontal ya de Puebla, tú recorres Puebla y más con los anillos que suceden, y son kilómetros y kilómetros que vas reconociendo. La propia Mérida en su periferia, ¿no? Con estos anillos. Entonces te da un vértigo horizontal de qué extensión puede tener. Ya no es ni siquiera las grandes ciudades, hasta las ciudades medias han sido invadidas por esta concepción del vértigo horizontal, que tiene que ver, desde luego, con la especulación inmobiliaria, con una falta de conciencia de concentrar precisamente las edificaciones en las zonas centrales o semicentrales de la ciudad para obtener pues, los servicios y acortar estas distancias precisamente entre ellas, ¿no? Eso es genial. Y viene, como tú lo comentas, de la expresión de un francés, ¿no? Como Pierre Drien, La Rochelle, ¿no? Que cuando dices que él llega a Argentina, llegó con sus muchos nombres, como dices, a La Pampa, y este viajero francés se queda totalmente admirado por los pastizales en La Pampa, Argentina, y dice que le dio precisamente, dijo estar ante un vértigo horizontal. Tú haces una analogía de ese vértigo horizontal de La Pampa, Argentina, con el vértigo horizontal en particular de la Ciudad de México, a la cual te refieres, pero nos sucede en Guadalajara. Todos hemos estado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la angustia que tienes en ocasiones para regresar al sitio, al recinto ferial, cuando te llevan a algunos los lugares lejanos o cercanos de Guadalajara para poder llegar. Esta horizontalidad, ¿cómo la ves en las ciudades mexicanas? Este vértigo, ¿qué tanto te afecta y te genera estrés, mi querido Juan? Normalmente pensamos que el vértigo es algo que ocurre hacia abajo, tememos caer, ¿no? El vértigo es una tentación de abismo, pero hay lugares tan extensos como un salar, como La Pampa, como la Ciudad de México, que pueden generar esta impresión, ¿no? El tener un vértigo ante algo que es meramente horizontal. Y durante muchos años la Ciudad de México fue una ciudad de casas bajas, ¿no? La Torre Latinoamericana tiene exactamente la misma edad que tú y yo, Felipe. Fue edificada en 1956 y durante mucho tiempo fue un edificio muy solitario respecto a la verticalidad, ¿no? Y después hubo otros edificios, el Hotel de México reconvertido en World Trade Center y más tarde el llamado Pantalón de Teodoro González de León en Santa Fe, por supuesto la Torre Mayor y otros edificios en reforma. Entonces la ciudad se ha ido redensificando, digamos que hay un proceso de manhattanización de la Ciudad de México, y yo quise escribir un libro sobre los últimos 50 años de expansión horizontal.
esa ciudad de casas más o menos bajas que nos tocó a nosotros, y el hecho de que fuera una ciudad de casas bajas no la hacía menos misteriosa ni menos amenazante, porque no sabías muy bien dónde estabas. La pérdida de orientación es una de las características centrales de una ciudad como México, donde además no hay referentes geográficos o de naturaleza que te hagan sentir si estás en la ribera norte o sur de un río, o cerca de la costa, o muy próximo a la montaña, como no sea ya en las inmediaciones de la Jusco, por ejemplo. Pero en general, esta ciudad genera, al igual que esa conglomeración de ciudades que son Tokio, Yokohama, la sensación de estar siempre en una posible orilla, no sabes en dónde estás, es como una continua orilla que se va extendiendo, y es una dinámica muy, muy especial la de recorrer esta ciudad. A mí me parece muy elocuente una expresión de los topógrafos aéreos, que es la de mancha urbana, ¿no? Que define mucho nuestras ciudades, ¿no? Es una ciudad como derramada, desparramada, ¿no? Es una mancha urbana que ya no tiene una forma muy precisa, se ha perdido este trazo endamero que puede tener el centro, pero no hay, digamos, contornos definidos, ¿no? Y yo creo que esa es una de las experiencias que tenemos, que por un lado es angustiante y por otro lado es fascinante. Pertenecemos a la primera generación de la especie que vio la expansión de las ciudades como nunca antes había acontecido. Es decir, para los habitantes hasta de casi mediados del siglo XX, estas macrópolis que se generaron en la segunda mitad del siglo XX eran inconcebibles. Nadie, digamos, a lo largo de 70 años podía ver normalmente que su ciudad se expandiera como se han expandido las ciudades de la segunda mitad del siglo XX a estos días. De modo que es algo inédito, es algo angustiante, porque son ciudades que nos exceden, que nos desviven, que nos exigen mucho, pero al mismo tiempo también es fascinante, porque es algo que no había conocido la especie, este tipo de espacio habitacional tan desmesurado, ¿no? Y que permite, que también tiene virtudes compensatorias, ¿no? Una de ellas es el anonimato, ¿no? El poder estar en una ciudad donde nadie te conoce, aunque seas relativamente conocido, siempre hay lugares donde nadie te va a conocer, ¿no? Y además hay muchos usos y costumbres, y a su manera, una ciudad ya tan grande como esta acaba siendo una asamblea de ciudades, porque quien vaya a Chalco y luego vaya a Santa Fe, pues está casi, no digamos en dos ciudades, sino en dos planetas, ¿no? Y todo eso sin salir de la ciudad. Es como ir de Sonora a Yucatán. Es así, tan diverso como el propio país. Y además lo que es muy curioso es encontrar una posición homogénea o de visión frente a la ciudad. Quienes la amamos y quienes a la vez la odiamos, pasamos de un sentimiento de amodio, de un rechazo, de un hartazgo, pero también nunca dejas de amarla, ¿no? O sea, hay una frase al principio de tu texto donde te refieres precisamente a ello, y es muy atractivo, ¿no? Que dice, que es de Borges, curiosamente, sobre Buenos Aires, y dice, no nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto, ¿no? Entonces, efecto, sí. ¿no? Hay incluso un narcisismo de la catástrofe, ¿no? Tú llegas a una reunión en viernes en la noche, viernes de quincena, te tardaste 3 horas en llegar a la casa, estás extenuado, ya no quieres ver a nadie, pero tienes que cumplir con los amigos, y entonces cuentas que hiciste 3 horas, y basta que digas eso para que alguien diga, uy, no, pues eso no es nada. ¿Cuánto crees que es? No, pues yo hice 4 horas. Y otro más dice, no, hombre, yo me he quedado 8 horas en el tráfico. Entonces todo el mundo tiene una tragedia superior, ¿no? Y yo creo que eso es una especie de picaresca que nos permite, por exageración, reconciliarnos con la ciudad, ¿no? Yo una de las cosas que digo en el libro, en El Vértigo Horizontal, es que padecemos la cultura del post-apocalipsis. O sea, cuando algo es grave, no pensamos que es el anuncio de una tragedia y no nos prevenimos y decimos, cuidado, esto se está poniendo muy, muy fuerte, ya no salgamos a la calle. No, generalmente la actitud del chilango es, las señas terribles que veo no son el anuncio de algo malo que va a pasar, sino el resultado de algo que ya pasó, y ahí se quedó así, y así está la ciudad, estuvo duro, pero mira,
la libramos, ya Sí, estamos sí, del otro lado de la sí. tragedia. Entonces, hablamos, por ejemplo, en una reunión de pronto alguien dice, no, me acaban de asaltar, y dice, no, a ver, no más de 2 asaltos por persona, porque si no, no vamos a acabar de hablar en esta reunión. Entonces ya la gente genera una picaresca que por exageración vuelve la ciudad llevadera, aunque no necesariamente lo sea, ¿no? Es una manera irónica de quererla, ¿no? Y yo creo que también los chilangos nos apropiamos mucho de la ciudad de esta manera, y cuando viene alguien de provincia o del extranjero, a veces hasta exageramos los desastres para impresionarlos y demostrar que somos héroes de la supervivencia. Se vuelve en una competencia de anécdotas, y en estas reuniones, y si no los ahí presentes comentan algo, entonces se refieren a la aventura de algún amigo. No, pero el otro día a un amigo o a un familiar le sucedió esto. O sea, es que mejor estemos tranquilos y gocemos la cena o el convivio, ¿no? Porque al otro le fue peor. Y lo que es también muy interesante de la ciudad, ¿verdad?, es que no se puede pedir una sola versión de su lectura. O sea, la lectura del político siempre va a ser optimista, positiva, de que se están resolviendo estas obras, que está haciendo estas obras de ingeniería, que se van a construir aquí estas guarderías, que se está haciendo este sistema de transporte. Lo podemos ver a diario en estas multifacetas de interpretaciones sobre la ciudad. Es imposible pedir una sola opinión, porque, bueno, el político va a tener esa versión. El que sufre precisamente de las carencias, el que sufre del transporte público, de las largas distancias para llegar a su trabajo diario, estas horas que siguen presentándose en el transporte público, ¿no? Porque estamos hablando ahora de un poco las referencias de nosotros como una clase media profesional, un sector de la población que podemos tener algunas alternativas de solución. Pero quien la vive, desde el que fue asaltado, desde que vive en la marginación, desde el que no tuvo el agua o el que va a jugar golf, diario. Entonces, es casi imposible poder tener una visión uniforme sobre la ciudad. Hay quienes realmente la gozan y están felices en ella, quienes han logrado ordenar su vida, como tú lo mencionabas, y esa es otra, volviendo a la pregunta y perdón la digresión, pero me recuerda la pregunta de Pepe, en el sentido de que parte de lo que nos puede venir adelante es esta reorganización de subzonas o regionalización de la ciudad. El que vive en la zona sur podrá resolver va a haber el deseo de resolver la mayor parte de sus necesidades y extensión de sus actividades en la zona sur, el del norte, el del centro y esto. Esto sí nos está llevando a una reorganización en ese sentido que puede ser positiva. Pero en el fondo es muy difícil tener una visión homogénea de la ciudad. Vamos a encontrar, si preguntamos a 10, las 10 personas van a pasar de la catástrofe, de lo más dramático, hasta lo exitoso, al que es feliz en la ciudad porque le está produciendo todo ello. Pero hablando de este vértigo horizontal, Juan, esto se extiende más allá de la ciudad. Hay que recordar que nosotros, alrededor de la Ciudad de México, y esta extensión de la mancha urbana ha llevado a crear lo que se conoce como una corona de ciudades. La extensión, ya la cercanía con Cuernavaca cada vez es más próxima. Ya ir a Cuernavaca te da lo mismo si estás en el sur, ir a Cuernavaca, que ir a Tlalnepantla, ¿no? Y bueno, tienes Cuernavaca, tienes Pachuca, tienes Puebla, tienes Tlaxcala, tienes Querétaro. Hay una corona de ciudades en torno a la Ciudad de México que forman parte de esta ya conurbación, es una conurbación regional. Se habla de una región. Y lo mismo está pasando con León, con Silao, en la zona del Bajío, ¿no? O sea, se están presentando estos fenómenos en México de conurbaciones de ciudades, ¿no? La extensión que están teniendo en este vértigo horizontal para armar estas redes. Entonces, la cantidad de trabajadores que vienen diario de Tlaxcala o hasta de Puebla, no se diga de Cuernavaca y de Toluca, en estos flujos que se dan también en otras partes del mundo. Londres es un buen ejemplo de ello, pero que el vértigo horizontal se extiende más allá de los límites de la Ciudad de México. Juan, ¿cómo lo has experimentado? ¿Cómo lo ves tú como gran narrador y observador? Claro, yo en el libro me circunscribo a la Ciudad de México porque de eso trata el libro, pero evidentemente este fenómeno se puede trasplantar a otras ciudades, y como si la Ciudad de México a su manera es una asamblea de ciudades, por supuesto que ahora la integración regional crea estas coronas de ciudades que son muy importantes. Lo vemos, por ejemplo, en el consumo. Hace poco hablaba yo con un empresario que me dijo, ahora mi segundo punto de venta es Querétaro. Y la razón es muy clara, porque Querétaro está lleno de chilangos. Desde el terremoto del 85, Querétaro se empezó a expandir de manera notable por una inmigración muy fuerte de gente que venía de
de la ciudad, entonces hay un mercado de consumo que se unifica ya con la Ciudad de México, porque incluso son exhabitantes de aquí que se fueron a vivir allá, y eso también me parece muy interesante. Habrá que ver también las especificidades que se crean en estas ciudades satélite, que por supuesto no me refiero a ciudad satélite, pero cuando yo era niño, ciudad satélite, tal vez lo recuerden ustedes, se anunciaba en la televisión con unos marcianitos. O sea, era una cosa tan lejana, tan futurista, con esas torres maravillosas que no estaban agraviadas por nada alrededor y que parecían un miraje, un espejismo en lontananza, que además, siendo muy sólidas, parecían de papel, ¿no? Pintadas en unos colores extraordinarios, ¿no? Esa obra maestra de Matías Goeritz y Barragán, bueno, pues era un mundo distante, ciudad satélite. Yo en alguna ocasión le pregunté a José Lorrangel de Café Tacuba, un grupo que es muy conocido por ser de ciudad satélite, cuál sentía él que era la principal diferencia que podía haber entre alguien de ciudad satélite y yo, chilango del sur de la Ciudad de México, y me dijo muy rápidamente, me dice, mira, la diferencia fundamental es que a mí, que soy de ciudad satélite, no me da flojera ir a la Ciudad de México o ir al centro. En cambio, a ti te da mucha flojera ir a ciudad satélite. Entonces, es un tipo de movimiento diferente. Entonces, las narrativas, por ejemplo, de los satelucos son diferentes a las narrativas de las distintas zonas de la ciudad. Y habrá que ver también cómo se van dando estas narrativas específicas de la corona de ciudades. Lo cierto es que ya desde el punto de vista de la literatura, por ejemplo, ya no puede haber discursos ni homogéneos ni totalizadores, ¿no? En 1958, Carlos Fuentes escribió La región más transparente. La ciudad tenía entonces unos 4 millones de habitantes y todavía pudo tratar de hacer un mural que captara todas las capas sociales, todas las colonias, que integrara simbólicamente la metrópoli. Hoy en día se necesitarían, no sé, un comité de novelistas para poder dar cuenta de las muchas ciudades que llamamos México, que esa es parte de la riqueza, ¿no? Si tú ves el cine de Woody Allen, te encuentras con un Nueva York totalmente distinto del cine de Martin Scorsese, que es otra cosa y es la misma ciudad, ¿no? Entonces estas narrativas diferentes te hablan de un mismo espacio y habrá que ver cómo las narrativas también articulan y difieren en esta corona de ciudades, ¿no? En qué medida eso será un todo urbano, ¿no? O no. Hablaba un autor de ciencia ficción extraordinario, Ballard, autor de la novela Crash. Él hablaba de la ciudad limítrofe y decía que la ciudad limítrofe en Europa podría empezar en Barcelona y acabar en Atenas. O sea, que fuera una misma ciudad en todo el litoral, ¿no? Y que de pronto ya no se separa, o sea, que todo eso fuera una franja urbana, ¿no? Y unida, ¿no? Bueno, podría llegar a ser posible, es un sueño de ciencia ficción, pero quizá no tan lejano. Nada más para comentario, lo de Ciudad Satélite, la empresa inmobiliaria que promovía Ciudad Satélite se llamaba Astroplan de México, para que eran los astros, y eran los marcianitos precisamente que lo anunciaban, era la Ciudad Satélite y había unos marcianos que te llevaban a las oficinas de Astroplan para que compraras tu vivienda, ¿no? Allá en un astro, ¿no? Que es precisamente el satélite, casi como si te fueras a la luna, y no había. Pero en esta extensión de la cual ahora hablas, se ha presentado una ciudad genérica, porque estamos hablando de las características fisonómicas y emblemáticas de las ciudades de México, como lo puede tener Querétaro, lo puede tener Toluca, Puebla, Cuernavaca, ¿no? Desde luego, en cada uno vamos a encontrar esos íconos. Pero la salida de la Ciudad de México hacia Ciudad Satélite y la entrada a Querétaro, a Toluca, o a la entrada a Querétaro, se han ido borrando esos símbolos. Antes llegabas a Toluca y entrabas por el Paseo Toyocan, que era un paseo bellísimo, también muy atractivo, ¿no? Tienes entradas dignas. Ahora se ha vuelto algo genérico. Tú puedes llegar a las afueras de León y puede ser en los alrededores, igual no sabes si estás afuera de la Ciudad de México, afuera de la Ciudad de Puebla. Te colocan en cualquier punto de esos y lo que vas a ver son farmacias del ahorro, los Oxxos, una gasolinería, una serie de locales, un bulevar que se parece. Hay una pérdida de referencia en cuanto a ese vértigo horizontal también se convierte en esta generalización. Es una ciudad genérica. Toda la periferia, las periferias se nos han vuelto genéricas. Entonces ya no distingues
más que quizá en ocasiones por la naturaleza o por la vegetación, las características, si estás en los perímetros de Culiacán, o estás en el perímetro de Irapuato, o estás en el perímetro, ¿no?, de Toluca. Esto acrecienta más este vértigo horizontal. Tú lo manejas muy bien y de una forma fantástica en la Ciudad de México, pero creo que se ha extendido a gran parte del territorio que consolida la extensión de las ciudades. Ahora, otro punto. El otro día, en una conversación de este tipo con Saskia Sassen, esta destacada antropóloga urbana, socióloga, en fin, que ha analizado las ciudades del mundo de una forma muy acuciosa, habla de lo que estamos viendo ahora, y sobre todo con la pandemia, es que se están manifestando y agudizando un esquema de lo que llama ya la extracción. Los habitantes de las ciudades y de las grandes ciudades, ella no se ve la ve algo escéptica o está poco optimista ante el futuro de las grandes ciudades. Para ella dice, las grandes ciudades y conglomerados, Ciudad de México, Nueva York, Londres, Tokio, van a entrar en una crisis muy fuerte post-pandemia, o esta neorealidad de la que hablamos, esta nueva realidad que se va a vivir, por las densificaciones y eso, porque la extracción de tiempo que está teniendo el ciudadano, cómo te extrae el tiempo, cómo te consume tiempo, cómo te consume energía, cómo te consume partes de tus recursos, la extracción de recursos financieros, ¿no? El costo ya en el sentido práctico, ¿no?, socioeconómico de las ciudades de tal naturaleza, sí va a generar una, digamos, una escapada, digamos, un desfile hacia ciudades intermedias. Es un poco lo que plantea Saskia Sassen. ¿Tú cómo lo observas cuando has podido, visitas muchas ciudades de México? ¿Cómo las vives más allá de visitante? Hace poco también tuviste la oportunidad de estar en San Francisco, estabas en Stanford. ¿Cómo vives o cómo has vivido esa cotidianidad en otras ciudades, en estancias de esta naturaleza? Sí, lo que dice Saskia Sassen es muy importante porque evidentemente hay una saturación tanto mental como física del espacio. Entonces la hiperredensificación ha llevado a que sea cada vez más difícil el desplazamiento, y lo que decíamos hace rato de la pandemia es que puede ser una muy buena oportunidad para replantear estas prácticas y para prescindir de muchos desplazamientos si es que somos capaces de lograrlo. Al mismo tiempo, otra lección de la pandemia es que la presencia física se ha vuelto optativa. O sea, ya no siempre tenemos que estar en los lugares. Ahora, como en este momento, nos podemos comunicar a distancia. Entonces hay posibilidades de trabajo y tenemos herramientas que hacen que tal vez alguien puede vivir, si no todo el tiempo, parcialmente, en una ciudad pequeña o en una ciudad mediana, sin necesidad de estar en la capital o en las grandes urbes. El atractivo de las grandes urbes era la importancia de la presencia, o sea, estar ahí para que eso redunde en mejor trabajo, mejores escuelas, etc. Veremos si se da esta combinación en donde mucha gente puede prescindir de estar físicamente en las ciudades que se han vuelto incosteables. En San Francisco, que tú mencionabas, la renta promedio es de $4,000 mensuales. Eso es una cosa totalmente absurda, ¿no? Se habla de una crisis de costeabilidad. O sea, la gente tiene crisis de costeabilidad para su propia vida porque simple y sencillamente no se puede pagar esta desmesurada inflación inmobiliaria. Y a ese paso, pues la ciudad será inviable y habrá otros sitios en donde deslocalizada la gente pueda estar ahí. Creo que también veremos lo que tú comentabas, estas entradas emblemáticas a las ciudades, pues evidentemente han sido sustituidas por espacios anodinos que representan la urbanización de ninguna parte, ¿no? Y pasa un poco lo que pasa con los aeropuertos, que todos los aeropuertos son más o menos iguales. Algunos son muy hermosos, pero son muy hermosos por ser aeropuertos de franquicia hechos por Jean Nouvel o por Frank Gehry o por Norman Foster, que igual pueden estar en Dubái
o en Los Ángeles, ¿no? Y las tiendas son todas las mismas tiendas en todos los lugares. En fin, entras al aeropuerto y salvo el de la Ciudad de México, que es un desastre monumental, entonces tiene esta sensación folclórica de que estás en un sitio especial, pero por malas razones, ¿no? En general los aeropuertos no se distinguen demasiado por ser espacios que respondan a una localidad precisa, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? El aeropuerto de Helsinki, que está lleno de maderas nórdicas y que de inmediato te hace sentir en un lugar diferente. Algunos aeropuertos que sí tienen ese sello asociable con el lugar donde se encuentran, pero también creo que en la medida en que se expanden las ciudades de esta manera, pues veremos cada vez más estas zonas de tránsito de arquitectura de franquicia, arquitectura de ninguna parte, que no necesariamente es molesta, porque son zonas que te piden menos a la mirada, pero que a fin de cuentas, me parece, no definen las ciudades. No creo que París se defina por Orly y el aeropuerto Charles de Gaulle, aunque el aeropuerto Charles de Gaulle tiene una terminal maravillosa, pero de todas maneras lo que define las ciudades es otra cosa. Sí, así es. Y sobre todo la vida que se realiza, porque encontramos con las ciudades una serie de tradiciones. Si para París es el café parisino, si para Madrid es el bar de tapas, el bar, ¿qué sería para México, Juan? Tú, ese punto de reunión, si para Londres es el pop, los londinenses van al pop, los franceses van al café parisino, los madrileños van a los bares, a las tapas, en Veracruz van a los portales, ¿no? En la Ciudad de México, ¿cuál sería ese espacio? El lugar más emblemático es la sede que vio prosperar al máximo filósofo popular que hemos tenido, José Alfredo Jiménez, las cantinas. O sea, no cabe duda que las cantinas tienen una estructura urbana y una antropología extraordinaria. No siempre es fácil explicarle a los visitantes del extranjero que nos parece muy agradable que alguien llegue con una cajita de puros y es una máquina para dar toques y que de inmediato nos pongamos en una cadena entusiasta para recibir toques y además seamos capaces de decir que eso tiene funciones sanitarias extraordinarias, porque primero te baja la borrachera y luego te ayuda a la circulación, ¿no? Entonces, bueno, y por supuesto el gran repertorio de la canción romántica, con José Alfredo, por supuesto, a la cabeza, prosperó gracias a las cantinas, es la gran reserva de los tríos y de Agustín Lara a Juan Gabriel, pasando por José Alfredo Jiménez. Entonces, las botanas en las cantinas, el dominó, en fin, toda la dinámica cantinera es incluso la derrota del machismo, ¿no? Todos nosotros tenemos suficiente edad para recordar las cantinas en donde estaba prohibida la entrada a mujeres, a perros y a uniformados, ¿no? Y ahora de pronto entras a una cantina donde casi solamente hay mujeres. Eso ha cambiado sustancialmente, pero no deja de ser, a mí me parece, el espacio de reunión por excelencia, porque además tiene que ver con el sentimentalismo mexicano, ¿no? Nosotros, nuestra exaltación sentimental es muy grande y ese es el sitio donde descubrimos que queremos a nuestro mejor amigo muchísimo y le regalamos nuestro dinero y confesamos nuestras desgracias y admitimos nuestros errores y luego nos olvidamos de todo eso. Sí, lamentablemente están algunas en extinción, hemos ido perdiendo algunas en la última década, ¿no? O sea, tradiciones, ¿no? Bueno, que decir del nivel precisamente en la Plaza de la Constitución, algunas aquí en San Ángel, se han ido perdiendo, la tradición de la cantina también se ha ido perdiendo, además se requiere más tiempo, lo que es lo maravilloso, ¿no? Se requiere no únicamente de ir a comer y tomar una copa, sino en la tarde, ¿no? El convivio, ¿no? Esos aspectos como las cofradías o los grupos de amigos, ¿no? Que se reúnen en los clubs, ¿no? Sería el Cuébano de Ibrahuengoitia, ¿no? Las reuniones en Cuébano, ¿no? Hay este libro, no sé qué dinámica puedan tener Toño y Pepe, pero Juan quiere regalarles este libro. Tenemos el libro del Vértigo Horizontal, que es realmente una maravilla. Se puede ampliar muchísimo porque son narraciones de diferentes etapas y zonas de la Ciudad de México y muchas de ellas vividas por Juan y otras narradas, todas, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos? Algunas preguntas, no sé si de la audiencia, algún comentario para poder regalar. Sí, mira, hay varios comentarios, está muy interesante el chat, hay gente que les está saludando desde Hong Kong
entre otras seguramente amistades de ustedes. Ahorita Toño debe llevar un control de las gentes que están hablando. Hay preguntas interesantes que hay que hacer porque ha sido riquísima la charla, pero riquísima. Quiero mencionarte, Juan, que como presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, tenemos nosotros en la Academia 3 categorías: académicos de número, académicos eméritos, de los cuales es Felipe Leal, y académicos honorarios. Yo me voy a permitir presentar la propuesta a nuestra Junta de Gobierno para invitarte a ser académico honorario, porque eres más arquitecto que muchos arquitectos y creo que enriquecerías muchísimo nuestra institución académica, que gente como tú, Juan, nos honrara en primer lugar aceptar que te proponga para que seas académico de nuestra Academia Nacional de Arquitectura, a reserva de que los eméritos lo aprueben, que estoy seguro que va a ser por unanimidad. Pero por supuesto, Toño Gallardo, quisiera que se vieran los chats. Hay muchos muy interesantes y que encajan perfectamente bien en la riquísima charla que hemos, aquellas piedras que hablan, Juan, ya se quedaron chiquitas. Muchas gracias, muchas gracias por este ofrecimiento totalmente inesperado, seguramente inmerecido, pero que desde luego me llena de alegría. No, inesperado puede ser, inmerecido no, porque has hablado más que como arquitecto y conoces más la arquitectura que muchos de los grandes arquitectos mexicanos. Quisimos mucho a Mario Pani, a Teodoro González de León. Actualmente estamos terminando un edificio en la última obra de él, una ampliación del edificio del Infonavit, y como tú dices atinadamente, la plaza, la integración, etcétera. Hemos tenido la oportunidad de convivir con muchos de esos grandes, con Pedro Ramírez Vázquez. Nos has hecho recordar ahora los 5 poderes, que se te estaba yendo uno, pero por supuesto que ha sido una charla enormemente rica, pero sí me interesaría mucho que Toño Gallardo viera los chats que vale la pena contestar. Sí, con gusto. Es difícil sintetizar lo que hemos estado leyendo en algunas preguntas o comentarios, y yo trataría de hacer un ejercicio como que de integración con lo que yo también estoy pensando. Cuando mencionaste esto de que la ciudad es un garante civilizatorio y ponías el ejemplo después de Barcelona y de Berlín, que si unos son tradicionales o más tranquilos, y Berlines como más de nuevas construcciones, yo siento, y son comentarios también que saco de aquí de los chats, que el desarrollo inmobiliario ha presionado mucho el desarrollo de esta ciudad, en general de todas, pero particularmente en nuestra Ciudad de México. Puede sonar un poco nostálgico, que sí lo es, pero hoy en la mañana tuve la oportunidad de volver a caminar por algún asunto de trabajo, con las sanas distancias, por un barrio muy característico, Santa María. Y recordé cuando se ha estado comentando eso de que son la ciudad que tiene varias ciudades. El concepto de barrio, que nosotros decimos colonia, bueno, yo lo entiendo como el barrio de la Santa María, Coyoacán, el mismo Tepito, Peralvillo, lugares que están a veces muy distantes, pero cuando uno regresa y camina es testigo de esa historia viva, que ojalá que hubiera una revitalización del barrio para que hubiera una regeneración de la ciudad, si es válida la palabra. Entonces, si pudieras hablar, tanto tú como Felipe, de este concepto de barrio, que creo que nos puede, ante este regreso después de la pandemia, a recuperar esa vida de barrio. Sí. Es decir, hablabas de José Alfredo Jiménez, pero yo me acordé de Chava Flores. Es decir, las canciones de Chava Flores nos llevan, nos transportan con esa imaginación y esa vitalidad de la creación a esos barrios de la ciudad o de las ciudades dentro de nuestra ciudad. Ahora, de lo que plantea Felipe, ¿cómo lo hacemos para estos libros? Si me das oportunidad, Felipe, después buscamos la manera, porque si no me voy a perder un poquito, y creo que habrá manera de distribuirlos con nuestros medios, pero sí me interesa que no perdamos ahorita el hilo con esto del barrio. Algunos lo plantearon también aquí. Sí, adelante. Perdón, ¿sí estoy? Sí. Justamente en la colonia Santa María, enfrente de la Alameda de Santa María, en la esquina está el Salón París, una cantina destacadísima. En ese salón y en una esquina está compuesta por José Alfredo Jiménez, la de Estoy en el Rincón
de una cantina, y aparece, tú vas a esa cantina y en la esquina está donde narran los propietarios o los meseros que ahí se sentaba José Alfredo. Estoy en el rincón de una cantina. Hablando de cantinas y de la cultura urbana, ¿no? De Santa María la Ribera, justamente. Pero ¿por qué no escuchamos José Luis? Tengo una llamada aquí de José Luis Cortés que nos manda muchos saludos, Juan, y nos felicita y manda saludos a todos de José Luis Cortés, querido amigo. Pero adelante, Toño, tú nos dices si hay preguntas, comentarios. Bueno, lo que comentaba Toño, nada más una apostilla a la idea de los barrios que me parece muy oportuna, porque yo creo que en la medida en que la ciudad se ha vuelto oceánica, para no sentir que la ciudad nos desvive, una de las reacciones más normales, y también tú lo apuntabas, Felipe, es la de tratar de zonificar nuestra existencia por razones de supervivencia, pero también por esta situación entrañable de pertenecer a un sitio que es nuestra localidad. Entonces yo creo que una manera de articularnos mejor en una ciudad gigantesca es paradójicamente reforzando las localidades, o sea, reforzando los barrios, esa estructura, esa tradición, esa manera de sentir que estamos en un sitio que difiere de otros sitios, ¿no? Entonces yo creo que esa recuperación de los barrios, y como muy bien decía Antonio, hay algunos que tienen una identidad marcadísima, ¿no? Tepito, por supuesto, Peralvillo, Santa María la Ribera, la Colonia Guerrero, San Ángel, en fin, son lugares que no han perdido personalidad, pero esto también se podría acentuar en otros lugares que quizá no conocemos tanto por esa vida de barrio, y el futuro de la ciudad en su conjunto podría estar en esa suma de localidades más pequeñas y muy bien resueltas. Mira, me dice, hay un chat interesante que dice, el vértigo horizontal, le falta mencionar nuestro paisaje geográfico, los volcanes, el Ajusco, etcétera. Sí, en un momento dado del libro yo hablo de ciertas condiciones de nuestra geografía, y una de las más misteriosas es precisamente la presencia, o quizá debería yo decir la ausencia de los volcanes. Quienes vivieron en la Ciudad de México en los años 30, por ejemplo, del siglo pasado, estaban acostumbrados a ver todo el tiempo los volcanes. Hoy en día es tan raro que los avistemos que cuando podemos verlos usamos una expresión muy curiosa, decimos, hoy salieron los volcanes, como si fueran ballenas que salen del mar y se asoman, como si tuvieran voluntad propia. Por cierto, que es algo que muchas leyendas les atribuyen a los volcanes, ¿no? Entonces, esa relación con los volcanes que no vemos, pero sabemos que están ahí y definen nuestra condición volcánica y por lo tanto telúrica y sísmica. Entonces, eso me parece que es muy importante. De eso hablo un poco en el libro, y yo creo que uno de los grandes espacios arquitectónicos y escultóricos de México es precisamente el espacio escultórico de Ciudad Universitaria, que convirtió a la lava hecha piedra, ese fuego detenido, en un escenario magnífico, ¿no? Yo creo que creó un marco para hacer que la naturaleza fuera la protagonista, y eso es muy importante, ¿no? Me están llamando varios queridos amigos, ¿no? Fernando López, del capítulo de la Academia de Monterrey. Toño, se están reportando varios amigos aquí por otros lados. Pero adelante, Toño. Sí, bueno, si te parece, para esto de los libros, podríamos generar entre tú y yo, posteriormente a esta charla, un par de preguntas para los que nos han seguido por Facebook, y otro con los que están en Zoom, sobre todo los académicos, para que se los pudiéramos hacer llegar de alguna manera. Y bueno, de todos modos es una promoción, porque yo creo que el libro se vuelve de vital importancia tener acceso a él, leerlo y comentarlo. Espero que no sea la primera ni la última, como se dice comúnmente, porque Juan, me tocará la tarea de hacer la promoción y la búsqueda de esa aprobación de los miembros de la academia para que te conviertas hoy ya de facto como miembro académico honorario de la Academia Nacional de Arquitectura, lo cual me llena de satisfacción y de veras muy merecidamente, y podemos seguir platicando. Tenemos distancia física, pero no social.
y esto lo estamos logrando de una manera verdaderamente muy, muy importante, y yo lo agradezco a nombre de la academia, si me lo permiten mis compañeros académicos. Mira, quisiera no dejar pasar, Juan y Felipe, Francisco Pérez del Salazar es una gente también muy encariñada con las piedras y protector de las piedras que hablan. Y dice él, la Petroteca en la Sacristía de San Agustín, en Zacatecas, es un espacio de diálogo entre las piedras que hablan sobre la capacidad constructiva y destructiva. A mí me llama la atención que Paco Pérez de Salazar hable de la capacidad destructiva, que es lo que estamos viviendo actualmente en México. Sí. No sé qué opinión tienes de esto. A ver, Juan, adelante. Sí. No, desde luego, las piedras son testigo de lo que hemos hecho, ¿no? Y en ese sentido son testigo de la construcción y de la destrucción. Y efectivamente Zacatecas yo creo que es uno de los mejores ejemplos, porque es una ciudad conservada un tanto de milagro. Yo estoy convencido de que Zacatecas se conservó porque no hubo dinero para destruirla. Hubo una crisis muy fuerte después de la revolución y la ciudad prácticamente se abandonó, y lo que era el progreso en otros lados implicaba tirar casas, tirar iglesias, hacer otro tipo de edificios, y no hubo esos recursos. Y luego cuando finalmente ya la ciudad recuperó su prosapia, ya se había convertido en la joya absolutamente extraordinaria que es, y se mantenía intacta. Entonces también ahí esas piedras salvadas por azar, y la parte mineral, ¿no? Que es los petroglifos y toda el testimonio de los minerales de las entrañas de la tierra. Yo creo que es una de las ciudades donde estamos en mayor contacto justamente con la naturaleza hecha edificio, ¿no? El poeta zacatecano Ramón López Velarde decía que Zacatecas estaba entre el cielo cruel y la tierra colorada, ¿no? Y los edificios de Zacatecas son esa tierra hecha vivienda. Claro. Ahora, también se requiere mucho, Juan, y debes de haber conocido a don Federico Sescós, defensor del patrimonio de Zacatecas. Gente como Federico Sescós en Zacatecas necesitaríamos en cada una de las ciudades nuestras, en Oaxaca, etcétera, cada una de ellas, para proteger precisamente esas famosas piedras que hablan, que a mí me han dejado muy marcado desde tus programas de televisión hace como 10 o 12 años, Juan. Sí, primero, qué bueno que mencionas eso, porque primero fue el azar lo que salvó una ciudad como Zacatecas, pero luego fue el destino, y el destino se llama Sescós. Qué bueno, qué bueno. Exactamente. El término de petrotecas me parece fantástico, ¿no? Y yo creo que muchas ciudades son petrotecas, o sea, en el sentido de que a través de las piedras, esas piedras que hablan precisamente, nos pueden dar. El centro de la Ciudad de México es una petroteca, Guanajuato, cantidad de ciudades, ¿no? Eso me parece fantástico. Siguen mandando saludos, y perdón porque están mandándolos aquí a un lado y no quisiera ser descortés, pero Pancho López Guerra nos felicita, dice que ha sido muy agradable. Paloma Torres, esta querida escultora, hija de un gran arquitecto, además de Ramón Torres, que lo quisimos muchísimo. Óscar Aragón de Aguascalientes también. Sí, Óscar Aragón. Mira, la segunda conferencia que tuvimos de este ciclo de 12 que ustedes están cerrando el día de ahora, la encabezó Pancho López Guerra precisamente, y hablamos de los museos después de la pandemia. Estamos hablando de que esta conferencia que organizó brillantemente Pancho, con Maya Dávalos y con Toño Toca, pues todavía no estaba la pandemia como está ahorita. Entonces ha sido muy, muy importante la conversación de ustedes, Juan, Felipe, muchas gracias. Quiero informarles formalmente que en este mes de diciembre, vamos a dar el ingreso a 45 nuevos académicos y académicas, porque es increíble que tengamos casi el 50% o más de arquitectas que están produciendo una excelente arquitectura en México. Jóvenes, desde luego todos ellos, cumpliendo con los requisitos de la academia, y muchos de los arquitectos y arquitectas que están entrando en esta promoción de arquitectos de número son arquitectos y arquitectas formados durante los 8 años de director de la Facultad de Arquitectura de Felipe, que como Javier Cortés Rocha, como Ernesto Velasco, como todos ese grupo de jóvenes, Jorge, mi amigo Jorge, que te sustituye a ti en la Facultad de Arquitectura, han creado... Jorge Tamés.
Jorge Tamés, no solamente arquitectos, Juan, no sé si piensan lo mismo, este es el momento de formar también hombres y mujeres comprometidos con un país que aparentemente no estamos muy contentos de lo que está pasando, y ahí tenemos una gran responsabilidad con el ejemplo que damos los arquitectos ya consolidados, con las obras que hemos podido aportar para la ciudad, para que los arquitectos jóvenes vengan a darnos una muestra de lo que necesita México. No solamente arquitectos bien formados, sino jóvenes comprometidos como hombres y mujeres con la ciudadanía y sobre todo con el país que tanto nos requiere. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Yo creo que estas palabras son un inmejorable remate de la conversación. Qué gusto haber estado con ustedes y espero que nos veamos muy pronto, de preferencia presencialmente. Te lo agradezco mucho, Juan. Muchas gracias, Felipe. No, muchas gracias, Pepe, Toño. Realmente saludos a todos los colegas de la Academia Nacional de Arquitectura. Bueno, mira, nada más como colofón, mi querido Juan, Paloma Jiménez, hija de José Alfredo Jiménez, nos está mandando muchos saludos. Va a estar muy orgullosa de las palabras que le dedicaste a su padre, y siguen llegando muchos comentarios, pero bueno, un placer siempre, y que siga el vértigo horizontal, sin límites. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Felipe. Gracias. Haremos llegar los comentarios, las felicitaciones, para que continuemos posteriormente con este diálogo, sobre todo con un no arquitecto en el sentido estricto, porque nos hace mucha falta dialogar con los no arquitectos. Eso va a enriquecer nuestra práctica y simple y sencillamente como habitadores de esta ciudad. Romper las endogamias siempre es muy importante. Oye, Felipe, no se nos olvida el libro, ¿eh? No creas que lo vamos a dejar pasar. No, para nada. No, hombre. Gracias, Juan. Gracias, Felipe. Luego, chao. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches.